¿Qué tal amigos, amigas? Silvano Pascuso. Buenos días, compañero. Buen lunes para todos. Ahí estábamos escuchando una cortina muy nueva que tenemos, que la hizo el amigo Santi Adano. Es un lunes de frío absoluto en todo el territorio nacional, Silvano. Parece que medio país está bajo nieve y que el Eternauta fue un presagio. Sí, las plagas de Egipto. Bueno, hoy vamos a estar dedicándonos un poquito a la situación política de Brasil. Creíamos que era pertinente en la medida en que no solo son los vecinos más importantes de la región, sino que además hay algunas similitudes en cuanto al proceso político. Me refiero más puntualmente Lula. Primero, un gobierno de Dilma que no logra el apoyo de las mayorías y termina con una especie de golpe de Estado, el impeachment. Y después, la cárcel para Lula, llevada adelante por el Poder Judicial. Después, el crecimiento de un nuevo proceso político de la ultraderecha en Brasil a cargo de Bolsonaro, un tipo que en principio no tenía partido, no tenía diputados, no tenía gobernadores, y sin embargo ganó las elecciones. Luego libertad de Lula, y creo que ahí hay mucho para charlar acerca de por qué se da el proceso de la libertad de Lula. Lula presidente, y hoy un clima en Brasil en donde la fuerza de la ultraderecha ya tiene apoyo popular, donde la esposa de Bolsonaro podría disputarle las elecciones a Lula. Y para eso vamos a estar hablando un rato con Emir Sader. Es un filósofo, sociólogo que escribe mucho sobre geopolítica, pero también sobre la situación en Brasil. Y me parece que tenemos algo para empezar a elaborar acerca de el poder judicial en Latinoamérica, los medios de comunicación y la cárcel de los líderes populares. Unos días nada más en los que han pasado en los que Cristina está presa, y pareciera que ese furor de los primeros días han decidido dormirlo un poco mientras se desarrollan las decisiones para cerrar listas en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Sí, primero con relación a la cuestión de Brasil, me gustaría de manera introductoria, después con el desarrollo del reportaje Emir Sader lo podemos profundizar. Yo creo que el caso brasilero y el caso argentino muestran las limitaciones de los procesos nacional populares y progresistas de la década de los años 2000 en tres aspectos que me parecen fundamentales. El primero es la construcción política. Cómo estos movimientos se articularon, se construyeron, se afianzaron y cómo llegaron al gobierno. Porque en el modo en que estas construcciones políticas se dieron, quizás encontremos la clave de lo que ocurrió tanto en su desempeño gubernamental como en el periodo posterior a sus derrotas, o primeras derrotas. Después, la gestión. Los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, y los gobiernos de Néstor, Cristina y Alberto Fernández en Argentina. Creo que recién hemos empezado a rascar la superficie de muchas cosas que tienen que ver con el papel y el rol del Estado, el rol de la gestión pública y el rol de la política
en la resolución de los problemas estructurales y de mediano y largo plazo de nuestros países. Y cuán profundo ha sido eso y cuánto no. Y en tercer lugar, lo que me parece importante, ¿no?, es la elección de los conflictos. Porque estos gobiernos populares, digamos, eligieron a muchos sectores, digamos, como adversarios, pero mantuvieron incólume el poder de sus enemigos principales, que terminaron saliendo de esa década mucho más fortalecidos de lo que estaban cuando la década se inició, tanto en el caso de Brasil como en el caso de Argentina, y me refiero a los sectores del capital concentrado, local y extranjero. Entonces, me parece que estos tres aspectos, la construcción política, el problema de la gestión del Estado y la elección de los enemigos o adversarios, es todo un tema para profundizar y analizar, ¿no? Sí, por eso me parece que es interesante lo de Brasil, también lo de Perú, ¿no? Pareciera que Castillo puede salir en libertad, lo cual no significa que pueda disputar políticamente de vuelta, pero sí creo que quizás la prisión de Cristina aún no nos está llevando, digo, al conjunto de la sociedad, ¿no? A una reflexión acerca de la región, ¿no? Que a mí me parece importante porque solo con nombrar todos los líderes populares que estuvieron presos o que fueron destituidos del gobierno en los últimos 20 años de la región de Latinoamérica, debería hacernos tomar conciencia de que la situación es mucho más grave de lo que parece, ¿no? Claro que primero, es muy grave, porque implica dos cosas. Una erosión del sistema de libertades públicas, cosa con el que venimos insistiendo hace mucho, y la injerencia de actores externos en la vida de nuestros países, porque detrás de esto está claro que hay más de un actor externo, y no solo estatales, también privados. Eso por un lado. Por el otro lado, decir, porque siempre voy a recordar hace unos meses atrás, cuando Lula le pidió a Maduro las actas de la elección. Sí. Eso creo que nunca me lo voy a olvidar. Y de aquellos gobiernos, ¿no? ¿Cuál es el único que sigue en pie? El gobierno de Venezuela, que acaba de firmar acuerdos de defensa estratégicos con Rusia y con China, y que tiene pedido su ingreso a los BRICS. BRICS, a los que Argentina iba a ingresar como uno de sus miembros fundadores, y de los cuales está fuera. Bueno, hoy Venezuela y Cuba han hecho el pedido formal de ingresar y eso ha sido aceptado. No vaya a ser que en un lustro o una década Venezuela y Cuba estén en los BRICS y la Argentina no. Bueno, vamos a seguir, tenemos un programa con bastantes cosas. Recuerden, pueden escuchar y mirar el programa por el canal de YouTube de Radiográfica, se pueden suscribir también. Pueden también sintonizarnos por FM 89.3 y pueden, además de todo esto, mandarnos mensajes hirientes, o no, o de amor. Insultos. Sí, al WhatsApp de oyentes de Radiográfica que no me lo acuerdo porque no está más el papelito colgado. Claro, entonces el ayuda a memoria no está más. No hay número de teléfono. Ya lo van a saber. Lo que siempre decimos es que en el caso de los insultos estén correctamente escritos. Sí, sin falta de ortografía. Sin falta de ortografía y con un tono aceptable para las buenas costumbres y las buenas formas. Sí, por ejemplo, mueran con mucha sa, no. No. Mueran. Siempre es preferible
que los insultos, la falta de respeto y las agresiones tengan un alto contenido de urbanidad. Bueno, aquí estamos en el laboratorio en otro lunes en radiográfica y con temperaturas en algunos casos bajo cero, Silvano, ¿sabes? Sí. Así está. Por ejemplo, aquí en Avenida Patricios, seguro. Totalmente, totalmente. Hace un frío increíble. Bueno, un frío de invierno. Es obvio. Y bueno, estamos con esto de la región. Hay una situación en Brasil de un gobierno, como vos decías, o querías decir, pero no lo decías, un gobierno con una fuerte alianza conservadora, ¿no? Inclusive con sectores que hicieron mucho para que Lula vaya preso, y también una idea que circula acerca de que la libertad de Lula tiene más que ver con un pedido de los grupos económicos de Brasil frente a la locura que estaba llevando adelante Bolsonaro, que un clamor popular. Cristina viene repitiendo hace bastante que esto termina mal, que en términos exclusivamente económicos esto es insostenible y que el gobierno lo sabe y que por lo tanto esto termina mal. Y yo no sé, Silvano, por supuesto que solo lo sabe Cristina, si en realidad ese discurso que da Cristina, o esa línea que baja acerca de que en términos económicos esto va a ser grave, es más un mensaje para el poder económico que para los que queremos que Cristina vuelva a estar libre. Ahora no sé si ya estará la entrevista con Emil, pero Aún no. Aún no. Pero entonces déjame que me explaye Dale. sobre Yo un te aviso aspecto si relativo a esto que me parece fundamental. Ya que has abierto la puerta, voy a entrar. Cristina publicó en el año 2019 un libro que se llama Sinceramente. Un libro que fue un éxito de ventas, pero que la mayoría de los compañeros que adquirieron ese libro no lo leyeron con atención. El libro consiste en un aparente intento de autocrítica en donde la expresidenta explica por qué fue un error haber confrontado abiertamente con determinados sectores de poder. El libro es muy sorprendente en el sentido de que circuló por muchas manos de militantes, pero da la sensación de que es como la Biblia y el Capital de Carlos Marx. Muchos lo compraron y pocos lo leyeron, y muchos menos reflexionaron sobre él. El libro, le recomiendo a los compañeros y a las compañeras que no lo leyeron que lo lean con atención. El libro explica en gran medida lo que ocurrió entre el 2015 y la actualidad. Porque Cristina, al igual que Lula, reflexionan sobre los problemas de gobernabilidad que sus respectivos gobiernos tuvieron en el sentido de que, entre comillas, no pudieron llevarse mejor con determinados sectores de poder interno y externo, pero fundamentalmente sectores de poder interno vinculados al capital concentrado y a la economía capitalista concentrada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muy probablemente estos 10 años que han transcurrido del 2015 hasta la actualidad se expliquen a la luz de textos como el que Cristina escribió, donde verbalizó su arrepentimiento o autocrítica sobre los aspectos más avanzados y más audaces de los gobiernos de Néstor Kirchner y de ella misma. Y yo creo que en Brasil ocurrió lo mismo con relación a Lula. Por eso Lula termina en una posición que a mí me parece
realmente patética de exigirle a Venezuela las actas de la elección que ganó Maduro y no exigirle a Vizcarra o a cualquier otro presidente de Perú o al presidente de Ecuador o a cualquier otro presidente de América Latina, ¿no? La misma rigurosidad en los procesos internos de sus países, ¿no? Entre Lula, que ascribía a la unidad latinoamericana, a la construcción del UNASUR, que se abrazaba con Hugo Chávez, ¿no? Que intervenía en los países latinoamericanos para evitar golpes de Estado blandos, al Lula que le dice que es funcional a la OEA y que le dice a Maduro exhibir las actas, ¿no? Tenemos en línea a Emir Sader. Para nosotros es un privilegio poder tenerlo en nuestro programa. Él es filósofo, politólogo, pero además un intelectual brasilero de origen libanés, por lo que tenemos entendidos, que está muy interesado y escribe muchos, también en un medio argentino, en Página 12, acerca de el rol de Latinoamérica en los BRICS. Y queremos saludarte, Mir, en este lunes. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso te saludamos. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo anda? ¿Mucho frío por ahí? Muchísimo frío, un frío que quizás no existe en Brasil. No, bueno, para Brasil es muy frío, mira el casaco que tengo, pero no tanto como por ahí. Dime. Emir, gracias una vez más por atendernos. Queremos charlar con vos en estos minutos que tenemos, en trazo grueso, de dos cosas. Uno, algo que venís planteando en tus notas, que es el rol de los BRICS, y después, en una segunda parte, sobre la situación política en Brasil. Si querés, empecemos con los BRICS. Escribiste una nota hace poquito acerca de qué empieza a significar los BRICS en el orden político mundial y sobre todo económico, ¿no? ¿Qué PBI empieza a representar? ¿Qué rol crees que está jugando los BRICS en este momento? ¿Y qué lectura crees hace Estados Unidos sobre esto que está sucediendo con los BRICS? Bueno, es hasta ahora el fenómeno más importante del siglo XXI, ¿no? Es la nueva organización del sur del mundo. Por primera vez reúne la fuerza política y militar de Rusia a la fuerza económica de China, la capacidad de articulación que tiene Brasil y una cantidad cada vez más grande de países que quieren ingresar. Originalmente eran 6, ahora están los países petroleros, etc. Un listado enorme, ¿no? Que tiene un rol importante. Por primera vez una alianza de Rusia con China, lo cual es muy significativo, ¿no? Primera vez que se da esa alianza y además articulado con sectores de América Latina. Mientras que Estados Unidos tiene un proceso claro de declinio de su hegemonía, ¿no? No solo la tragedia que va a ser para ellos el gobierno de Trump, pero pierden capacidad hegemónica. Estados Unidos se proponía ser el modelo de democracia liberal en el mundo. Ya no es por lo que está haciendo. Además, sus aliados están en crisis. Europa era, el eurocentrismo dominaba la historia mundial, Europa era el centro político histórico del mundo, Asia era la periferia, ya no es así. Europa está penetrada por la extrema derecha incluso, que la divide, ¿no? La divide. Ujú. Y la pelea entre Japón y China, a ver quién sería más fuerte. Hoy China ya es tecnológicamente la vanguardia en el mundo, aunque Estados Unidos siga teniendo un poderío económico enorme, ¿no? Y militar, tecnológicamente quedó para atrás. Hoy China arrasa en todos los niveles en que ingresa la concurrencia, ¿no? Entonces, ese era el marco que tenemos, primeros 25 años de este siglo y que debe proyectarse para toda la primera mitad del siglo XXI, ¿no? Pelea entre el declinio de la hegemonía norteamericana enfrentado a un fortalecimiento y expansión de los BRICS. Habrá una reunión importante en julio en Brasil
con los presidentes de los BRICS. Deben venir todos los presidentes de los BRICS día 8, 7 y 8 de julio en Río de Janeiro. Y el tema fundamental va a ser uno que afecta mucho a Estados Unidos, desdolarización. ¿Por qué Brasil y China tienen un enorme comercio y lo hacen en términos de dólares? Ya hay ahora un proceso de intercambio en monedas locales. Es medio complejo construir una moneda de los BRICS. Pero Dilma Rousseff, expresidente de Brasil, que va a estar en la reunión, es la responsable del Banco de los BRICS. Ujú. Probablemente va a traer una estrategia, una propuesta de con qué estrategia, con qué perspectiva se puede llegar a tener una moneda alternativa. Eso le duele mucho a Trump, ¿no? Porque era natural que fuera el dólar la moneda mundial al final de la Segunda Guerra. Ya no lo es, ya no es. Entonces hay que generar intercambios que no pasen por el dólar, ¿no? Y eso les afecta muchísimo, ¿no? Les afecta muchísimo. Y lo que más molesta a Trump en los BRICS es ese riesgo de desdolarización. Claro, expliquemos para los que nos están oyendo, aunque suene raro, hoy el comercio mundial se hace en moneda dólar. Esto empieza después de que se sale del oro, ¿no? Del patrón oro. Y lo que se está discutiendo es, por ejemplo, lo que decía Emir, el comercio entre China y Brasil, ¿por qué no se hace en una moneda alternativa? Emir, en este sentido, ¿crees que puede haber buenas noticias acerca de empezar a usar otra moneda que no sea el dólar, por lo menos entre países integrantes del BRICS? ¿Crees que podría llegar a suceder este año? Sí, como decías, si el dólar siguiera siendo la moneda mundial, el Banco Central de Estados Unidos sería el Banco Central del mundo. Ujú, El decreto del valor de dólares afectaría a toda la economía mundial. ujú, Y ahora ya hay entre varios países intercambio en monedas locales, ¿no? Es muy complejo crear una moneda alternativa, ¿no? ujú. Pero se espera que Dilma Rousseff proponga una estrategia de mediano plazo para llegar a tener una moneda de los BRICS, una moneda que por lo menos los países de los BRICS lo adopten, ¿no? Ujú. Como digo, que de inmediato Brasil y Argentina podrían negociar con sus monedas locales. Brasil y Argentina podrían negociar con sus monedas locales, no necesariamente con el dólar, ¿no? Pero eso Claro. había que tener concordancia de los gobiernos de los dos países, ¿no? Ujú. Emir, un gusto conocerte. Silvano Pascuso te habla. Hola, ¿qué Eh, tal? Quería sacarte de ese tema y llevarte a la situación interna de Brasil y que nos contaras un poco cómo ves hoy al gobierno de Lula, cómo ves al PT y cómo ves a la democracia brasilera en este contexto tan particular por el que está transitando la región. Bueno, el Lula 3 no es igual al Lula 1 y el Lula 2, porque una vez cuando terminó su gobierno, yo le pregunté a Lula qué es lo que más había aprendido de su experiencia gubernamental. Él me dijo que no se puede gobernar sin mayoría. Ahora no tiene mayoría en el Congreso, entonces tiene que cada vez hacer acuerdos, incluso acuerdos que lleven a sectores de centro a estar en el gobierno. Y en varias circunstancias no tiene mayoría, como ahora tuvo una derrota en el Congreso, porque está gobernando sin mayoría. De ahí la importancia no solo de la reelección de Lula, sino también de tener un Congreso distinto al actual. Ahora, siempre que hubo consultas, la población brasileña derrotaron la idea del parlamentarismo, que por la vía de los hechos están queriendo imponer un tipo de parlamentarismo que encierre al gobierno de Lula. Entonces, el año que viene hay nueva elección. Lula sigue siendo favorito para ganar, derrotando a sus adversarios, pero el mismo Bolsonaro dijo en la manifestación ayer de Avenida Paulista, muy pequeña por lo demás, había 9.000 personas, ¿no? Está decadente el apoyo que tiene. Dice que quiere tener un parlamento con 50%, dando por establecido que no van a elegir el presidente, pero quieren asfixiarlo con un parlamento de nuevo con mayoría conservadora, mayoría de derecha.
Lula logra implementar, aún con esa minoría, políticas sociales en Brasil. Brasil llegó a pleno empleo. Imagina un país, el país más desigual del continente, más desigual, llegar a tener pleno empleo, economía que crece, etcétera. Entonces la perspectiva económica es buena, pero Lula está perdiendo la disputa de comunicación, porque hay una campaña brutal en contra de su imagen. La derecha sabe, si no debilita la imagen de Lula, la derecha nunca volvería. Entonces, aunque Lula tenga supuestamente por esas encuestas sospechosas apoyo pequeño, sigue teniendo apoyo de la población, sale por todos lados y recibe un apoyo muy grande. Entonces, y tanto es así que ellos dan por establecido dos cosas. Primero, que Lula debe ganar. Segundo, la derecha misma dice que Bolsonaro debe ser preso en octubre de este año con el proceso actual que tiene encima. Yo quería dar una vueltita de tuerca más con relación a esto y con relación al apoyo social a la figura de Lula y al PT y a sus aliados, ¿no? Yo recuerdo, me tocó vivir unos meses en Brasil a principios de los años 90, en Porto Alegre, en un momento en el que el PT venía de la derrota con Collor de Mello, en la segunda vuelta. Habíamos ido a trabajar allá con amigos aquí de la Confederación General de Trabajo que habían apoyado la candidatura de Lula. En aquel momento, por lo menos en Porto Alegre, que es el lugar donde estuve yo, el PT tenía un fuerte arraigo en los barrios populares y tenía una interesante construcción territorial y social, en universidades, en las favelas, e incluso entre los sectores medios de Porto Alegre. Esa construcción que el PT hizo a lo largo de muchos años, porque la verdad que el PT fue una construcción de muchos años. ¿En qué estado se encuentra a nivel social y territorial hoy? Bueno, en aquel momento incluso había una iniciativa que caracterizaba ese gobierno, el presupuesto participativo, someter el presupuesto a la aprobación popular, democratizar el presupuesto, lo cual es muy importante, que decide quién paga impuestos y hacia dónde van los recursos. Por esa razón que hicieron los foros sociales mundiales en Porto Alegre, porque era la capital no solo de un proceso político general progresista, pero además del presupuesto participativo. Hoy Rio Grande do Sul se ha vuelto una provincia de derecha, a nivel de la provincia y de Porto Alegre. Estamos planteando incluso hacer un nuevo Foro Social Mundial en Brasil, pero en el nordeste de Brasil, porque al contrario de eso, el nordeste, que era una región siempre retrasada, dominada por la oligarquía, se ha vuelto la más progresista de Brasil. Todos los gobernadores hoy son ministros del gobierno. Y yo tuve recién en Pernambuco y en Recife, extraordinario lo que están jugando, lo que están haciendo allá. Entonces la posibilidad, estoy consultando y quiero ver si puede hablar cuando venga Claudia de México para el Foro Social, para la reunión de los BRICS, si ella también asume esa idea de hacer un próximo Foro Social Mundial, que si fuera en Brasil tendría que ser en Ceará, en Piauí, en Pernambuco, algunas de las provincias progresistas de Brasil. No sé si en Argentina la idea del Foro Social Mundial está de pie o no. Bueno, acá el Foro Social fue muy importante también, Emir, para los movimientos sociales. Yo estuve en el Foro Social de Porto Alegre, año 2000, 2001, que fuimos con centrales de trabajadores, y creo que el Foro Social sería fundamental, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, es nada más que una opinión, no te queremos sacar más tiempo, tengo una sola pregunta más para hacerte, así te dejamos libre, y es acerca de el poder judicial en Latinoamérica, la prisión de los líderes populares y, en particular, lo que se está viviendo en Argentina con la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué evaluación haces en función de que en Brasil ha sucedido, como en tantos países? ¿Qué mirada tenés acerca de lo que está sucediendo con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina?
Yo hice un artículo que salió en Página 2 y se Sí. llama La judicialización de la democracia. Ujú, Es decir, ya no son los golpes tradicionales, es el lawfare, la judicialización. Entonces, describo allá cómo Lula y Dilma fueron víctimas de eso. Dilma sufrió un impeachment sin ninguna justificativa y Lula fue preso 580 días por un judiciario que terminó reconociendo que era inocente, ¿no? ujú, Porque ese se revertió eso. Entonces, hoy el judiciario en Brasil, a diferencia de ustedes, tiene un rol progresista. Incluso por esa razón es posible que el mismo Bolsonaro sea tomado preso. Mientras que en Argentina se pasa exactamente lo contrario, ¿no? Hay una unanimidad para intentar transformar a Cristina en un cadáver político, ¿no? Y hay una reunión del Mercosur ahora que Brasil va a asumir la presidencia. En Argentina, Lula va a estar ahí y pretende visitar a Cristina, aprovechándose de esa ida. Una razón que no tiene que pedir licencia ninguna al gobierno porque va a la reunión del Mercosur. Entonces, espera, creo que el 7 y el 8, ujú. espera poder visitar a Cristina. Una monstruosidad lo que hacen con ella y ese artículo demuestra que se puede revertir eso, ¿no? Dilma hoy es la presidenta de los BRICS. Lula es presidente de Brasil y los dos fueron las principales víctimas del lawfare, de la judicialización de la democracia. Y quiero recordar que todo ese proceso de coordinación continental empezó con el abrazo de Lula y Néstor en 2002 en Argentina. Entonces, yo creo que el brasileño que más sufre con lo que pasa en Argentina es Lula. Tiene los ojos muy puestos y la idea de que Brasil y Argentina que tuvieron una alianza importante, Lula, Néstor, Cristina, Dilma, etcétera, que se vuelva a tener ese tipo de alianza. Yo tengo la esperanza que el fracaso probable del gobierno Trump tenga efectos muy directos sobre Milei, que es una caricatura de lo que tiene Trump. Y eso puede revertir y ojalá el gran gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pueda ser el candidato progresista para derrotarlo en las próximas elecciones. Emir, te agradecemos mucho por este rato. Eh, un abrazo enorme para vos, para el pueblo brasilero y estamos en comunicación en cualquier momento. Aprovecho para hacer una publicidad. Por Mi supuesto. libro Lula y la izquierda del siglo XXI está en venta en Argentina en edición en castellano y otros países de América Latina. Lula y la izquierda del siglo XXI. Muchas gracias. Llamen cuando necesiten. ¿Ya? Abrazo grande, Emir. Un abrazo. Era Emir Sader, interesante algunas cuestiones que planteó, sobre todo lo último, ¿no? Una definición bastante rotunda acerca de que tiene que ser Axel Kicillof el candidato en el 2027. Seguimos en en el laboratorio por radiográfica, se me trabó la lengua. Está Angie Moreno en las los potes y la operación. Nos pueden escribir por WhatsApp al 11 50 12 35 89 y también seguirnos por el canal de YouTube de Radiográfica y o del laboratorio. Se pueden suscribir, así pueden acceder a todos los materiales que se van subiendo y además le entra guita a Radiográfica, ¿no? Porque si una persona se suscribe, automáticamente Radiográfica le entran $500.000. Y con Va eso, subiendo cada vez más. sí, va subiendo. Y con eso compramos unos bizcochitos, el té, la yerba y nos sostenemos en esta hermosa radio millonaria, ¿no? Silvano, hay algo que comentaba fuera del aire interesante para charlar, que es mucho más profundo que nada más que un resultado electoral en Santa Fe. Y es un poco lo que le preguntaba a Samir Sader sobre el desarrollo del PT en el sur de de Brasil y lo que sucedió en Villa Constitución.
Claro, Santa Fe. Emir decía que en estos años transcurridos entre los mediados de los 90 y la actualidad, la zona más progresista de Brasil, que era el sur de Brasil, Sí. hoy votaba a la derecha, y que el norte brasilero, que había sido la zona que históricamente había tenido posiciones más conservadoras, hoy es la base para el accionar de las fuerzas de izquierda y progresistas. Y entonces hay un dato de la elección de Santa Fe que podría uno cruzar con esto que Mir cuenta de Brasil, que es el resultado en la provincia de Santa Fe en la localidad de Villa Constitución. Para los oyentes que sean jóvenes y no conozcan y no tengan tampoco recuerdo de lo que ocurrió a mediados de la década del 70, en el pueblo de Villa Constitución, en el año 1975, ocurrió un enorme alzamiento popular en contra de las políticas de López Rega y de Celestino Rodrigo, y el pueblo de Villa Constitución y su clase obrera, que en aquella época eran, como se decía, la vanguardia de la clase trabajadora argentina, produjeron una pueblada legendaria, en defensa de los derechos de los trabajadores y en defensa del salario y del empleo. Una pueblada que implicó no solo a los obreros, también a sus familias, a todo el pueblo en general. Fue una especie de comuna de París en chiquitito a orillas del Paraná, ¿no? Bueno, aquella sociedad, una de las más dinámicas de la Argentina de los 70, hoy fue la única ciudad importante de Santa Fe en donde ganó la Libertad Avanza. 35% la Libertad Avanza con 6.800 votos, 17% más para Santa Fe, que sería el peronismo, kirchnerismo, con 3.300 votos, y después el macrismo con 14 puntos. O sea, la Libertad Avanza duplicó al peronismo y a Cambiemos. Bueno, Villa Constitución. Y ¿no? si sumamos, que no es un artificio, ¿no? Y tomamos al macrismo y a la Libertad Avanza como fuerzas de derecha, más del 50% de la población votó a la derecha en aquella población que hace 50 años fue paradigmática del movimiento nacional, popular y progresista en América Latina. Fue a votar la mitad de la gente en Villa Constitución. La otra mitad de los que están en condiciones de votar no fueron. Solo la mitad fue, Silvano. Eso igual se reproduce en toda la provincia. En toda la provincia, de en toda la Santa provincia Fe. y en gran parte de la Argentina. Y en gran parte de la Argentina. Y la otra cosa que decíamos en el pase y que viene a cuento, hablando del norte argentino, de la provincia de Formosa, guste o no, le parezca simpático o no a los diferentes colectivos que componen nuestra audiencia, el resultado de Formosa nos obliga a rediscutir los mecanismos de representación otra vez, porque, como decía en el pase, el ataque a liderazgos locales y territoriales como el de Gildo Infran fue muy fuerte, no solo fuera del peronismo, sino también dentro del peronismo, ¿no? Y hoy, una provincia como Formosa tiene uno de los porcentajes de participación electoral más altos del país, y el peronismo sigue demostrando allí una fortaleza electoral y política que no tiene ni en el conurbano, ni en el Gran Córdoba, ni en Rosario, ni en Santa Fe. Entonces, estas son cosas, datos, que nos tienen que llevar a reflexionar muy profundamente, más de lo que lo estamos haciendo, sobre la llamada crisis de representación y el problema de la gobernabilidad en nuestro país, por lo menos en la última década. En Rosario, Santa Fe, fue a votar menos de la mitad del padrón. El 48% fue a votar. Por lo tanto, más allá de que nunca
es el 100% del padrón en el que va a votar, por supuesto, porque tenés diferentes situaciones que hacen que no vaya el 100% del padrón, pero por lo general rondan el 80%, 78%, 75%. Estamos hablando de una caída importante del 25, del 20, del 15% en algunas provincias, y que por lo tanto, como vos decís, Silvano, no solo se convierte entonces en una primer minoría los que no van a votar, sino que además las fuerzas que tienen votos, en este caso el peronismo en Rosario o la Libertad Avanza, por ejemplo, la Libertad Avanza sacó el 29% de los votos. Esto querría decir que son casi 3 personas cada 10. Ahora, cuando uno ve que en realidad fue a votar menos de la mitad de la gente, este 30% casi que sacó la Libertad Avanza, significa 1,5 personas. Exactamente. Entonces, la representación política empieza a tener una debilidad que en una crisis económica, política o social puede derivar en conflictos importantes. Y yo creo que, Silvano, hay algo que es importante discutir. En principio, yo creo que el gobierno nacional está perdiendo apoyo. Esto no quiere decir que la oposición lo gane. Por lo tanto, la situación es doblemente grave. Por un lado, es obvio que un gobierno nacional se desgaste, y además con un plan económico tan violento, ¿no? El problema es cuando se desgaste en serio, se termine esto de darle tiempo al gobierno hasta que se acomoden las cosas, que es el efecto inflación, ¿no? Che, no hay inflación, si no hay inflación, esto en algún momento se acomoda, ¿no? En algún momento la gente va a darse cuenta que no alcanza solo con que no haya inflación. Y creo que ahí hay una lectura de diferentes sectores que es, si se pudre todo, nos votan a nosotros. Y quizás lo que estamos viendo, también son elecciones de medio término, pero lo que estamos viendo es que lo que empieza a leerse, o lo que empieza a leer la ciudadanía, es no sirve para nada votar. Y habrá que ver entonces quién interpreta ese hartazgo de la mayoría de la población, porque estamos hablando de la mitad o más de la mitad que no fue a votar en Santa Fe. Habrá que ver qué sucede en la provincia de Buenos Aires. Por eso decíamos el otro día cuando hablábamos de Cristina, ¿te acuerdas? Esta idea de que es sumamente necesario salir del electoralismo y pensar lo que está ocurriendo en la sociedad, incluso con fines meramente electorales. Es decir, aquí hay un proceso que se está dando en todo Occidente, no es patrimonio de la Argentina, en donde el grueso de la población no se siente representada por las fuerzas políticas que están en el candelero y por el sistema institucional vigente. Y por lo tanto, o eso se expresa en un crecimiento de las ultraderechas o se expresa en un fuerte ausentismo electoral, o ambas cosas. Pero cuidado, porque esto es peligroso en el siguiente sentido. Esto también acá en el laboratorio lo venimos diciendo reiteradamente. Porque ante una situación de crisis de gobernabilidad puede ocurrir, primero, que se dé una situación de violencia generalizada y anárquica. Esto es, endémica, que no necesariamente tiene que tener componentes políticos, ¿eh? Si interfieren en ese proceso actores, terceros actores, por ejemplo el narcotráfico, la delincuencia organizada, puede volverse esa anarquía y esa violencia endémica, como ha ocurrido en muchísimos países.
Pero también puede ocurrir que se dé una situación de ingobernabilidad permanente como la que existe en un país como Perú, donde el país se hace gobernable por una perduración de la ingobernabilidad, de modo paradójico. Porque lo que habría que preguntarse es si los sectores de poder, externos e internos, no quieren precisamente esta democracia vaciada de contenido con baja participación. Porque cuidado con pensar que esto puede llegar a ser positivo, porque quizás sea lo que buscan. Lo que buscan sea una democracia de baja participación, con un enorme ausentismo electoral, y donde las figuras del escenario político vayan cambiando en la medida en que los factores de poder necesitan que cambien. Pero además no es una coincidencia menor que la abstención o la desafección electoral esté vinculada a las condiciones económicas. No es menor que los sectores más pobres son los que no van a votar. Y creo que esto sí tiene que ver con algo que plantea Milei, que tiene que ver con la casta. Porque efectivamente la representación está mucho más vinculada a sectores medios y medios altos que a los sectores populares. Que a los sectores populares. Exacto. No hay un candidato parecido a los sectores populares. Entonces, yo creo que igual a Milei esto le va a volver también, esta denuncia que él hace sobre esto cuando dice la casta, por supuesto que le va a volver en 3 segundos, ¿no? Solo tenemos que contar hasta 10 y se terminó. Le va a volver a él también. Pero cuando uno ve la participación electoral en la ciudad de Buenos Aires, la participación en Santa Fe, la contundencia de Puyaro en el interior de Santa Fe, creo que tiene que ver directamente con algo que me parece muy de esta época, y es que hoy quienes tienen más claro la defensa de sus intereses son los sectores de poder que los sectores populares. Sí, sí, claro. Bueno, 2 temas con relación a eso. El primero es que Carlos Marx decía que el problema de la conciencia era fundamental en los trabajadores porque los burgueses siempre tienen conciencia de clase, mientras que en los trabajadores la conciencia de clase es un proceso que hay que aflorar y organizar porque no surge naturalmente, ¿no? Esto lo decía Marx a mediados del siglo XIX y sigue siendo una gran verdad. Es mucho más fácil para los sectores dominantes tener conciencia de clase que para los sectores populares. Lo segundo, hablando de la democracia de baja intensidad, en mis épocas de estudiante universitario, que ya han quedado muy atrás, se leía un libro de un teórico de la derecha norteamericana llamado Samuel Huntington, sí, que se llamaba bueno, ahora se me ha ido el nombre, pero sí, una tapa negra y roja. Sí. Bueno, el libro de Huntington hablaba de un término que era pretorianismo. ¿Qué era el pretorianismo? El pretorianismo era la movilización política o la activación política de las masas. Y para Huntington, la amenaza más importante a la democracia liberal era la existencia de organizaciones sociales y políticas que activaban, organizaban y movilizaban a las masas populares. La democracia estable para Huntington era una democracia en donde los niveles de pretorianismo, activación y organización de los sectores populares eran mínimos. ¿El choque de civilizaciones no era? No, es un libro anterior, del año 67. Algo de las sociedades en cambio. Bueno, ahora no me puedo acordar. Pero lo importante es esto, el concepto de pretorianismo. Para la derecha norteamericana de aquella época, ¿no? Ya estamos hablando del año 67, 68, hace casi, digamos, más de 50 años. El problema principal de la democracia era la activación y organización de los sectores populares. ¿Qué tenían que hacer los sistemas políticos liberales occidentales?
reducir al mínimo esa organización y esa movilización, y generar una democracia de baja intensidad y baja participación. Bueno, vaya si lo han logrado, ¿no? 50 o 60 años después tenemos estas democracias en Occidente, ¿no? Así es, vamos a escuchar a... El orden político en la sociedad es en cambio. Muy bien. Samuel Huntington. Recomendamos su lectura. Él también hace medio un hit, que es El choque de civilizaciones, ¿no? Sí, sí, pero el choque de civilizaciones de la década del 90. Exactamente. De la misma época del fin del trabajo y toda esa onda, ¿no? Sí, un libro capital, El choque de civilizaciones, Sí. y que además ha sido visionario, ¿eh? Porque si la derecha norteamericana le hubiese hecho caso a Huntington, ni China ni Rusia estarían hoy desafiando la hegemonía norteamericana. Amigos, amigas, seguimos en este lunes. Queda nada más que 32 minutos de programa en este fin de mes. El lunes que viene seguramente tengamos algún conversatorio que estamos evaluando cuál será. Sigue repercusión sobre la entrevista a Emir Sader. Emir Sader es una figura importante dentro de Brasil, pero también de la región. Y en la entrevista ha planteado claramente que Axel Kicillof tiene que ser el candidato en el 2027. Pero también confirmó la visita de Lula a Cristina en los próximos días, en el mismo momento que Lula asumirá la presidencia del Mercosur. Y además, su mirada acerca de los BRICS, que cuando uno escucha lo que plantea Emir Sader, es imposible no pensar que el rol de los BRICS es fundamental y que además, sobre todo, es futuro, ¿no? Porque en una de las notas que escribe Emir, plantea el PBI el PBI mundial, que ya significa los BRICS, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque una de las cosas que está en disputa es el control de la economía a nivel global y la hegemonía de Estados Unidos, que algunos empiezan a plantear que está en decadencia, y sobre todo si el gobierno de Trump fracasa. En este sentido y otras cositas más que vamos a charlar, estamos ya en comunicación telefónica con María de Montserrat Lairó. Espero haber pronunciado bien su apellido. María, buen lunes. Aquí te saluda Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso para Radiográfica. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por tratar de contactarte conmigo para poder hacer esta entrevista. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. María, queríamos, para empezar a charlar, no te vamos a robar mucho tiempo igual, pero para empezar a charlar, queríamos consultarte qué es lo que estás viendo alrededor de la disputa económica de la región y global con gobierno de Trump, BRICS, por supuesto lo que sucede en Argentina. ¿Cuál sería un primer análisis para después ir profundizando? Bueno, haciendo futurología es bastante incierto. Uh-huh. Por los mecanismos del propio Trump y la incertidumbre del propio Trump, ¿no? Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Primero se enfrentó con tema arancelario para proteger sus industrias, su sector industrial, y después depende de la reacción del mercado internacional, negocia. El caso China es el caso más concreto e inminente de hace pocos días. Uh-huh. Es decir, ese contexto hace cierto grado de incertidumbre en el contexto global. También hay que tener en cuenta algo que es un poco preocupante dado el contexto, es el regionalismo fragmentado que encontramos no solo en América Latina, sino también a nivel global. Uh-huh. Esto hace también que ese multilateralismo
ya no sea tan multilateralismo, a pesar de que Brasil sí mantiene ese concepto, pero hay más que nada, se nota más bien alineamientos, Argentina, Estados Unidos, Israel, bueno, también Brasil, con el contexto de los BRICS que estaban hablando, que por ejemplo los BRICS no solo es Sudáfrica, China, India, Rusia, sino también que había una apertura hacia Egipto, Irán, países árabes. Eso también un poco quedó en el contexto, entre comillas, porque bueno, el caso de Irán y el actual contexto bélico que hay en Medio Oriente, que no es un tema menor, la guerra de Ucrania, por ejemplo, y también el rol de la Unión Europea. Entonces, si hoy tenemos que hablar de un mundo o de una proyección concreta, y es muy difícil, porque los alineamientos cambian, los intereses cambian. ¿Qué oportunidad crees que hay sobre el armado de los BRICS? Entiendo que lo que estás planteando es que la velocidad de las circunstancias hacen muy difícil pensar que puede suceder, pero también es un dato, ¿no?, que los BRICS empiezan a tener cada vez más fuerza en términos económicos. ¿Puede ser así? Sí, sobre todo el rol de China. Un rol de China que es muy importante. En el caso de Rusia es entre comillas por su tema con la guerra con Ucrania. Entonces está un poco, diríamos, en un sistema y un cono de sombras y claridades ahí bastante confuso. Pero para mí en este contexto el rol fundamental es el de China, sobre todo por la relación que hay entre las inversiones chinas en América Latina en general. Algo que no se ha hablado también es de la India. La India también es un potencial importante que se maneja muy hábilmente en la política internacional y sobre todo en la política económica. No, es una de las economías emergentes más importantes del mundo. Sudáfrica, y a partir de Sudáfrica tenemos África. Sí. Ahí es un tema, a pesar de las guerras internas que hay en África, China tiene muchos intereses y la India también. Entonces, los BRICS sí son importantes, indudablemente son importantes, siempre y cuando se mantenga ese alineamiento. Y diríamos China un poco su rol de poner la paz en el mundo y tratar de pacificar la situación, sobre todo en el caso de Rusia, ¿no? Y del caso de Ucrania. Sí. Yo creo que es muy importante los BRICS, pero también no hay que dejar de perder el contexto internacional y de los alineamientos. Por ejemplo, el tema de la carrera armamentística que se habló en la última reunión la semana pasada en la Unión Europea a través de la OTAN y todos, diríamos, todo un contexto bélico en el cual Estados Unidos no deja de perder, por ejemplo, su rol protagónico. Por ejemplo, un caso sustancial, el caso de España. España dijo que no iba a dar más del 2,1 o 2,2% para seguir financiando la OTAN. ¿Qué dijo ¿qué dijo Trump? Bueno, los aranceles para España se van a duplicar. Entonces es la presión que se ejerce por un lado y por el otro tenés que los BRICS tienen cierta movilidad, ¿no? Mucho más flexible que en el caso de las relaciones con la Unión Europea y Trump, ¿no? Porque tenés del otro lado China, que no podemos dejar, porque indudablemente, ¿por qué Trump negoció con China? Negoció los aranceles, porque indudablemente es el otro, diríamos, contrapoder que está en el mundo, en la economía global. Claro. María, ¿qué tal? Buenos días. Silvano Pascuso te habla, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en relación a esto que estás diciendo, quería hacerte dos consultas. La primera es,
vos como recién hiciste referencia a la flexibilidad que los BRICS tienen en materia geopolítica y en materia comercial, y a pesar de sus contradicciones, es evidente que es un agrupamiento de países que están protagonizando, por lo menos en materia económica, un gran papel en la reconfiguración del orden mundial, eso no hay ninguna duda. Pero, ¿cómo ves vos hoy América Latina para aprovechar esas oportunidades? Porque nosotros aquí en Argentina, hace unos años, íbamos a formar parte inicial de los BRICS, a tal punto que los BRICS iban a llamar BRICSA, ¿no? BRICSA, exactamente. Sí, y el triunfo de Milei, digamos, apartó a la Argentina de ese camino, pero ¿cómo ves vos la participación de los BRICS en la puja en América Latina? Porque Estados Unidos parece estar determinado a impedir la penetración china, rusa, hindú y incluso del mundo árabe en América Latina. ¿Cómo lo ves vos eso hoy en nuestro continente? A ver, algo creo que se dijo anteriormente, depende mucho de la política de Trump, pero no solo externa, sino interna, porque hay varios focos internos que hay reacciones en contra de la política de Trump. Trump tiene dos frentes ahora, un frente interno, clarísimo, y un frente externo que dice que quiere poner la paz porque incluso se contradijo. Dentro de su campaña electoral dijo que quería la paz, que no quería más guerras, pero ¿qué pasa? En Medio Oriente indudablemente tuvo un rol protagónico en el caso de Irán. Yo no me fiaría mucho de la seguridad del manejo de su política en Trump. Por eso es muy dubitativo todo esto. No cabe duda que es una economía poderosa, es una economía que bueno, tiene sus matices bastante complejos, Estados Unidos, pero es una economía poderosa. Su poder en América Latina no cabe la menor duda. El tema de América Latina, que también está fragmentada, ese es el tema. No hay una unidad política más allá de los alineamientos o políticas nacionales que existan en cada uno de los países, respetables, pero tampoco hay una unidad regional. Por eso hablé de ese regionalismo fragmentado. Vos Entonces, esta cuestión del regionalismo fragmentado la ves no solamente en América Latina, sino también que la ves en otros lugares, ¿no? Digamos, el mundo árabe también es un ejemplo parecido, ¿no? Exacto. Estamos viviendo un mundo incierto, ¿no? Realmente es muy incierto. Yo creo que es un mundo en el cual ya hace tiempo que se viene manifestando, inclusive creo que desató todo este panorama el tema post-pandemia. La post-pandemia cambió muchísimos aspectos en cuanto a la producción, a la economía, y que ya bueno, vos ves, si retrocedemos un poco en el tiempo, ya hay un punto de inflexión que se dio en el año 2008 y 2009 con la crisis. A partir de ahí, y ahí comenzó a plasmarse ciertos aspectos de cambios estructurales que nunca se dieron. Si alguno recuerda, en el año 2009, en la reunión de Londres, se habló de generar un nuevo Bretton Woods para el comercio mundial, cosa que nunca más se habló, ¿no? La paridad cambiaria. Sí. Aquí que hay otro problema. No todos están de acuerdo con que el dólar sea la economía de intercambio internacional, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias aristas. Es muy difícil hoy por hoy hacer, diríamos, un panorama o proyecciones a mediano plazo. Es muy complicado. Pareciera ser que el sistema internacional está en una transición, ¿no? En un proceso de disputa, ¿no? Como la moneda en el aire. Exacto. Y hay algo que no se habla mucho y que y no encuentro demasiados artículos, es el caso de Venezuela con el tema de Guyana. La expansión hacia el territorio de Guyana, que están en litigio. Por algo Lula, muy inteligentemente,
promovió el desarrollo en la zona del nordeste de Brasil, con temas de infraestructura. Fíjense, es un tema que no se ha hablado, el caso de la expansión de Maduro hacia uno de los territorios de Guyana. Un tema de límites que, bueno, quedó ahí en espera. Fíjense que hay un tema de conflicto ahí. Es muy parecido al tema Malvinas, ¿no? Porque, digamos, es un viejo conflicto territorial o fronterizo en el que están involucradas cuestiones vinculadas con inversión, desarrollo y recursos naturales, ¿no? Es parecido al tema Malvinas. Por supuesto, y fíjense que hay algo que ha salido ahora a la palestra ya hace unos años, que se viene hablando, pero muy en círculos muy cerrados, el tema de las tierras raras, que ahora están, por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, en el caso de Malvinas, en el caso de otros sectores de América Latina y África. Cuidado, no solo es el litio ahora, hay otros aspectos que son de altísima complejidad y necesarias para la economía mundial, porque a todo esto no es la economía tradicional que nosotros supuestamente conocimos. Ahora hay otro tipo de una economía digital, una economía tecnológica y la inteligencia artificial. Hoy no discutimos, podemos discutir el tema de la soja, el tema del trigo, el tema del maíz, pero el poder no pasa por ahí ahora, ¿eh? El poder pasa por todo lo que es la tecnología y todo lo que es la inteligencia artificial. María, entonces, sí. No, te quería traer un poquito más a la Argentina, a la coyuntura, y hay un debate permanente sobre la economía argentina que es cuántos dólares se necesitan para sostener el modelo. Algunos plantean y planteaban que mucho tiempo no aguanta este esquema. Por otro lado, cada vez que alguien plantea que este modelo no aguanta, el gobierno nacional de algún lado saca los dólares y se sigue sosteniendo el tipo de cambio para más el ajuste para mantener la inflación baja. ¿Cómo estás viendo vos esta situación de tipo ya macroeconómica en la Argentina? Yo lo veo complejo la situación. Complicada la situación para mantener un dólar tan bajo. Primeramente porque el sector productivo está pasando por una crisis profunda, ¿no? Las pequeñas empresas, muchas han cerrado y por otro lado no hay consumo. Eso es un tema a nivel interno, pero a nivel externo tampoco las exportaciones crecen. Entonces, claro, ahí está el tema, ahí está ese tema. Porque también el mercado internacional ha cambiado, por eso dije, nosotros no somos competitivos hoy por hoy. Nos puede salvar el litio, nos puede salvar el gas, puede salvar el petróleo, hasta por ahí, pero tampoco las cuentas cierran. El tema es cómo organizamos el sistema productivo. ¿Crees que hay intención del gobierno nacional de ordenar el sistema productivo? No, yo no lo veo. Yo personalmente por ahora no veo una proyección de inversiones que puedan llegar a, diríamos, generar un sector productivo. No lo veo, menos en la inversión en tecnología. Hoy por hoy, otro aspecto dentro del desarrollo industrial son las tecnologías y el desarrollo de la inteligencia artificial. Por eso te preguntaba, María, por eso te preguntaba si en realidad lo único que está en discusión dentro del gobierno nacional es cómo sostener el tipo de cambio y los niveles de inflación bajos, porque nosotros podemos creer que hay que desarrollar la industria, que hay que generar exportaciones para tener dólares genuinos y no deuda, etcétera, etcétera. Me parece que no es la idea del gobierno. Por lo tanto, si no es la idea del gobierno, están todo el tiempo intentando solucionar el déficit de dólares que tienen.
¿no? Eso no va a llegar, no van a generar industria, inversiones, etcétera. No, Lo que no, pregunto es, ¿se puede sostener 2 años más este modelo tomando deuda de cualquier tipo y haciendo mini devaluaciones y entonces sostener la inflación pisada, además del consumo? no, yo no creo eso. No. Yo pienso que si no cambia el ritmo de la economía a un mediano plazo, no creo que se sostenga por mucho tiempo. Porque dólares uno ingresa, pueden pedir prestados dólares de los bancos, pero si vos no generás dólares genuinamente por sistemas productivos internos, ponele, y en el sistema del mercado externo, ¿de dónde de dónde se sacan los dólares? Es un poco lo que está Aparte con planteando, es un poco lo que está planteando JP Morgan. Claro, sí, es verdad eso, porque, a ver, es de las pocas veces que estoy de acuerdo, ¿no?, con el JP Morgan, Sí. pero sí hizo un análisis real. Es decir, los dólares son genuinos en la medida que uno genere dólares. Lo que pasa que acá, y volvemos un poco quizás por mi expertise, yo no soy economista, pero Ujú, soy especialista en política económica. ujú, Pero volviendo de eso, la Argentina desde los 70 ya se perdió ese canal de la producción industrial y todo lo que era el desarrollo industrial de esos años. Ahora hay un proceso post-industrialización tradicional. Lo más terrible que en estos momentos ya no, el tema de producción es escaso y más que nada vamos a un proceso de, ¿cómo podríamos decir?, de lo que es generar un pool del sector financiero. Pero el sector financiero no se sostiene si vos no tenés un respaldo productivo. claro. Por lo general esos modelos terminan en un estallido tipo estallidos de Esperemos que burbujas no, financieras. pero ya tuvimos, en el mundo ya se tuvo varios estallidos de este tipo. No olvidemos, por ejemplo, empezamos en fines de los 90, las crisis del sudeste asiático, que tuvieron que reformular su economía, la crisis del real en el 99 y la crisis argentina del 2001. Y después, ¿qué pasó? Con toda la evasión del dinero que sacaron de América Latina, por ejemplo, se mantuvo el sistema financiero internacional hasta que estalló en el 2008-2009. Tal cual. Que también se salva con el Estado de Estados Unidos poniendo la guita, Exacto, ¿no? exacto. Es decir, no olvidemos todo eso. Es decir, ya es una historia que se ha vivido a nivel internacional y a nivel nacional también. Es decir, el concepto es básico. Es decir, no hay consumo, la producción cae. Pero tampoco tenemos un mercado externo que pueda suplir al mercado interno. Claro. Más con un dólar barato en donde parece que 5.000 millones de dólares se fueron solo para turismo, ¿no? Exacto. Esa especulación pero no son todos los sectores. No, claro. Entonces, es decir, es un sector social de la pirámide social. La pirámide social cada vez, es decir, está más, en la base cada vez es más grande. Acá en la Argentina, y bueno, en Brasil en los últimos años, ¿no? Los que mueven la economía es el sector de la clase media y la clase baja, pero la clase media es la generadora. Es interesante eso, sí. Del consumo y de la producción. Y una de las cosas que más se ha debilitado en la Argentina es los sectores medios y los sectores trabajadores con aspiraciones a clase media, ¿no? Exacto. Y otra situación que no es menor y que no, evidentemente todavía no está en el candelero de las agendas, es que estamos generando, como pasó en los 90, de generaciones que no han terminado el ciclo secundario. Entonces, ¿cómo esa población etaria se va a incluir al sector productivo si no sabe manejar una computadora,
si no sabe manejar ningún instrumento digital. Hoy por hoy, está bien que los chicos manejan o los sectores más jóvenes manejan los celulares, pero no es manejar un celular. Acá estamos yendo a un mundo totalmente diferente. Claro. No, claro, hay que manejar la tecnología para la producción y el trabajo, y eso es lo que no existe. Exacto. Es decir, hoy por hoy, y lo digo con experiencia de causa, estoy con un grupo trabajando sobre inteligencia artificial. ¿Y qué de inteligencia artificial vamos a hablar en la Argentina cuando no tenemos conexión en todo el territorio? Habrá conexión en los centros urbanos, en los sectores que pueden pagar un sistema digital, un sistema de internet, en lo que sea. Pero yo quiero saber cómo es el interior profundo. Ujú. Nada más en la provincia de Buenos Aires. Hay sectores que no hay conexión. María, Entonces, ¿querés cerrar? sí, Decinos, sí, perdón, pero encantada. ya estamos... ¿Cómo? Sí, el tiempo. Que el tiempo apremia. El siempre premia. No, María, queríamos agradecerte por este rato que nos brindaste, la claridad sobre todo, y bueno, estaremos hablando porque evidentemente es un tema que va a seguir, tanto lo de los BRICS, que es algo que nos interesa, como esto que estabas planteando vos de la relación con las tecnologías y el modelo económico en la Argentina. Así es. No, yo nada más quiero cerrar con Sí. con una reflexión Ujú, que creo que es común a todos. ujú. El desarrollo de un país comienza por dos ejes fundamentales: la educación Ujú. y la inversión en investigación. Dos Por cosas supuesto, que el salud gobierno es está otro atacando, aspecto. que está atacando directamente, ¿no? Exacto. Es decir, sin un apoyo en los sectores de investigación y en los sectores de investigación amplias, ¿no? En todas las ramas que conviene la investigación y en sectores de salud, evidentemente es un país que no va a progresar, y en todo lo que es la nueva tecnología, ¿no? Ujú, ujú. Que es más allá nos supera ampliamente. María, muchas Así gracias. que bueno, Muchas gracias no de nada, un placer. por la claridad. Muchas gracias. Un abrazo enorme. No, igualmente, adiós. Adiós. Bueno, interesante también era María de Montserrat Lairó. Estamos por finalizar. Quiero agradecer a Pablo, a Juan también, que están en el chat del canal de Radiográfica, siguiendo todos los debates, y se arma un debate interesante también ahí en el chat de YouTube. Juan Flores Aguirre dice algo espectacular, dice: la alternancia política siempre nos deja culo para arriba. Dice, y bueno, gracias a todos los que están del otro lado, los que nos están escuchando, a los que nos escucharán con los recortes y todo eso que se usa hoy. Silvano, ¿algo para decir? ¿Quedó pendiente? No, nos quedó pendiente la cuestión del conflicto en Medio Oriente, que, bueno, pero ya lo abordaremos porque, digamos, es una cosa que va a seguir. Ujú. Y el rol del Estado de Israel como vanguardia del colonialismo y la penetración de Occidente en esa región del mundo, ¿no? Temazo. Nos despedimos. Gracias a todos los que están del otro lado. Esto fue El Laboratorio en Radiográfica. Gracias, Angie Moreno, por la operación. Nos encontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana y nos despedimos con La Renga, que está haciendo unos huracanes impresionantes. Vamos a escuchar bien alto. Nos vemos el lunes que viene, Así Silvano, y como siempre decimos, Patria. o muerte.